¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa Buenas Nuevas. Les saluda su hermano Sergio Paz y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema cooperar al bien común. La voluntad divina dispuso que la criatura humana participara en la conservación y propagación del género humano, que también poblara la tierra y la sometiera, y como nos dice en el Génesis capítulo 1, versículo 28, dominando sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Palabra de Dios. El Señor también quiso que las relaciones entre nosotros los hombres no fueran o no se limitaran más bien a unas relaciones así ocasionales o pasajeras o muy superficiales, sino que el Señor lo que ha querido desde siempre es que construyamos vínculos fuertes, que construyamos vínculos duraderos que vengan a ser, por así decir, los cimientos de toda sociedad. El Concilio Vaticano II nos recuerda que el hombre, por su íntima naturaleza, es un ser social. El hombre no puede estar solo, ¿no? Y por lo tanto, no puede estar sin relacionarse con los demás. Definitivamente que siempre necesitamos estar en contacto con los demás. Una persona que vive aislada, pues no sé, algo debe de haber en su interior, ¿no? Pero lo natural, ¿no?, es relacionarse con los demás. Es decir, que nuestras relaciones con las demás personas, ahí en nuestra casa, en nuestro vecindario, en el trabajo, también en la iglesia, ahí todos esos lugares, todos esos ámbitos, pues son el lugar ordinario, natural, en el que Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Son los lugares donde Dios quiere que le sirvamos. El espíritu de convivencia es una fuente de bienes, pero asimismo también es una fuente de obligaciones. Claro que sí, al vivir en toda sociedad tenemos unas obligaciones como las que hemos dicho, obligaciones en la familia, obligaciones en el vecindario, obligaciones en el trabajo, en la sociedad civil en general. Pues estas obligaciones hacia los demás tienen un carácter moral, por la relación que tiene el hombre con su último fin, que es Dios, ¿no? Y fíjense bien, que el cumplimiento o el incumplimiento de estas obligaciones que nosotros tenemos para con los demás nos acerca o nos separa del Señor. Claro que sí, por el bien o por el mal que nosotros hacemos a los demás. Por lo tanto, todas estas relaciones que nosotros tenemos con las demás personas, su cumplimiento o incumplimiento debe de ser un motivo diario, un tema diario en nuestro examen de conciencia. Si ese día, pues, cómo vivimos nuestra relación con los demás, si fue una relación cordial, si prestamos un servicio a alguien, o por el contrario, fue muy pesado con fulana, hería al otro. Bueno, debemos llevarlo a nuestro examen de conciencia, las relaciones con los demás. Dios a lo que nos llama es a la convivencia. Nos llama a aportar con sencillez y con humildad lo que esté en nuestras manos, ya sea poco o mucho, para el bien de todos. A eso nos llama el Señor. Por lo tanto, hemos de examinarnos a partir de hoy y debemos examinarnos diariamente si nosotros vivimos así como que prestos a brindar una ayuda siempre a las demás personas, pero particularmente ayudar a aquellos a quienes el Señor ha puesto más cerca de nuestra vida, ¿no? A nuestra familia, a nuestros parientes, a nuestros vecinos, compañeros. Sí. Pensemos, examinémonos si nosotros estamos usualmente disponibles para los demás. Examinémonos si nosotros cumplimos ejemplarmente nuestros deberes familiares y nuestros deberes sociales. Examinémonos si nosotros somos de los que pedimos frecuentemente luz al Señor para saber qué es lo que tenemos que hacer en cada situación que nosotros enfrentemos y llevarlo así, con esa luz que nos viene del Señor, llevar todo eso pues
con entereza, con valentía y si es necesario con un espíritu de sacrificio, ¿no? Preguntémonos también muchas veces al día, algo muy importante, hermanos. Esto no nos debe de faltar diariamente, el preguntarnos, bueno, ¿qué puedo hacer hoy por los demás? Miren qué importante pregunta. Cuando nos levantemos, antes de poner el pie al suelo de nuestra cama, preguntémosle, Señor, ¿qué puedo hacer hoy por los demás? ¿No? Esa es una pregunta importante. Bien, todos los individuos, todos tenemos el deber de colaborar al bien común, todos. Es decir, el deber de acomodar nuestros intereses a las necesidades de los demás. Es que nunca podemos ser egoístas, no podemos andar pensando solamente en nosotros mismos, en qué me beneficia a mí y que los demás pues allá que se las arreglen ellos. Eso no es cristiano, eso no es humano. Y si lo hacemos así, pues esto convierte como que ahí medio imposible en convivir en sociedad. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pues hemos de pedir mucho a Jesús, mucho a Jesús, quien nos ve, quien nos oye, nunca que nosotros caminemos de espalda a los demás, que nunca seamos indiferentes con aquellos que están ahí a nuestro lado por razones de parentesco, de amistad, de trabajo, de vecindad, de hermandad en la iglesia. Pidámosle, Señor, que yo no sea de esos, que sea indiferente ante los problemas y las necesidades de los demás. Todos hemos sido constituidos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos, conocidos y desconocidos. Todos somos hermanos, todos conocidos y desconocidos, somos hijos de un mismo Padre. Y así debemos de tratar a todo aquel que lo encontremos ahí en nuestro caminar, como hijo de Dios, como hermano o hermana nuestra. Repito, ya puede ser una persona conocida o una persona desconocida. Entonces, si nosotros llegáramos a tener verdadera conciencia de lo que acabamos de mencionar, tener conciencia de que somos todos hijos de Dios y somos todos hermanos, hijos del mismo Padre, yo pregunto, ¿podríamos hacerle un daño a los demás? Por supuesto que no. Lo natural es que entre una familia todo el mundo se trate bien y se trate de ayudar uno con el otro. La noche antes de la pasión, el Señor nos dejó un mandamiento nuevo para superar, si fuera necesario, heroicamente, es decir, que nos cueste mucho, para superar, si es necesario, heroicamente, todas las ofensas que nos hagan, todos los daños que nos hagan, para superar todo rencor, todo resentimiento, todo odio. Por eso el Señor nos ha dejado ese nuevo mandamiento. En Juan 15, 12 nos dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Palabra del Señor. Es decir, que el Señor nos pide amar a los demás, conocidos y desconocidos, sin límites y sin que nada sirva de excusa para que nosotros permanezcamos indiferentes ante los demás, para que nosotros nos mantengamos alejados o enemistados sin habla con los demás. Por eso nos ha pedido el Señor que los amemos como Él nos ama a nosotros, con ese amor. Sabiendo esto que acabamos de decir, entonces nuestra vida está llena de poderosas razones para convivir en sociedad, la cual, al ser más cristiana por nuestras acciones y buenas obras, se vuelve más humana. ¿Por qué se vuelve más humana? Porque hay un trato mejor y mayor respetando la dignidad humana de cada quien. Claro que sí. Parte muy importante de la moral son los deberes que hacen referencia al bien común de todos los hombres. Nosotros tenemos deberes para con la patria, tenemos deberes para con la empresa para la cual trabajamos, tenemos deberes para la vecindad de la cual formamos parte, tenemos deberes para con nuestra familia, ya sea el puesto que ocupamos en ella. En todos estos ámbitos, por vivir en comunidad, tenemos deberes. Y fíjense bien lo que les voy a decir. No es cristiano, ni tan siquiera humano,
practicar estos deberes que tenemos para con los demás solo en la medida en que personalmente nos sean útiles a nosotros. No, en la medida, solamente en la medida en que sea para nuestro interés y nuestra convivencia. No puede ser esto, no debe de ser así. Dios nos espera ahí, hermanos, precisamente en nuestro empeño por mejorar la sociedad y los hombres que la componen. ¿Cuáles son algunas consideraciones que nosotros debemos ver sobre el bien común? Bueno, condición muy importante del bien común es precisamente la paz, entendida no solamente como la ausencia de conflictos, sino también como la armonía cultivada entre las personas. Por lo tanto, la paz debe de estar fundamentada en la caridad. Fomentar o permitir la siembra de rencores, de resentimientos, de odios, acaba atrayendo más pronto que tarde la ruptura de la paz. Otra de las condiciones del bien común es precisamente la justicia, esa virtud moral consistente pues en la firme voluntad de dar a Dios y a los demás lo que es debido. En el plano comunitario, la justicia social ¿a qué nos lleva? Nos lleva al respeto de los derechos de cada miembro de la sociedad. La sumisión a la autoridad legítimamente constituida y la cooperación con ella en todo pues lo que sirva pues a la vida pública es otra de las obligaciones de los cristianos. El cristiano actuará responsablemente colaborando con todas aquellas disposiciones e iniciativas del gobierno siempre y cuando contribuyan al bien común y no a intereses particulares o de grupo. Igualmente importante para dar lugar al bien común es el respeto a las leyes justas y legítimas, el amor a la patria. La participación del cristiano en la vida pública es una responsabilidad a la que cada uno está llamado en la medida de sus posibilidades, porque los cristianos estamos llamados a cristianizar o a recristianizar esos ambientes públicos. Sí, el Señor nos llama a trabajar en esos ambientes de la vida pública. Entonces, si Él nos llama ahí, en ese campo de acción, pues nosotros tenemos que aceptar ese designio, ya que Él lo más probable es que nos quiera insertar ahí en la vida pública para hacer llegar su palabra. Ahí para que nosotros demos un buen testimonio de vida cristiana que invite a otros mediante nuestro comportamiento ejemplar a acercarse más a Él. Hermanos, continuamos después de esta pausa. Hermanos, continuamos con el tema cooperar al bien común. Bien, el cuidado a la creación, el cuidado a la casa común responde también a un interés del bien común. Las personas somos arrendatarios del mundo en el que vivimos, cuyo auténtico dueño ya sabemos quién es nuestro Padre Dios. Por lo tanto, ustedes y yo, como administradores de la viña del Señor, hemos de emplear los recursos que Dios Padre nos ofrece en este mundo de una forma razonable, de una forma mesurada y siempre con la mira puesta tanto en pensar en nuestra generación actual como en las generaciones venideras. Hemos de siempre preguntar cómo afectará esto que yo voy a hacer en esta madre tierra hacia las generaciones futuras, venideras. El despilfarro, la explotación desmesurada, la crueldad con los seres vivos y racionales, todo ello obra en contra del bien común. Bien, ¿qué otras consideraciones son importantes sobre el bien común? Llevemos a cabo nosotros los cristianos toda iniciativa y toda actividad pública
por la medida en que ésta contribuya siempre, siempre, siempre al bien común. Actuar en la vida pública, como hemos dicho, en la medida de nuestras posibilidades. Mira, esta es una obligación de todo cristiano responsable. No hay que rehuir de ir a laborar en esos lugares. Si Dios nos llama ahí, bueno, Él tiene su plan para con nosotros, ¿verdad? En esos ambientes públicos. El cristiano debe examinar así con gran cautela las bases morales de toda iniciativa que se le presente y ha de colaborar únicamente con aquello que sea favorable al bien común, favorable al bien común. Rechazar u oponerse contra disposiciones de la autoridad cuando éstas van en contra del bien común, a juicio de nuestra propia conciencia rectamente formada, esto es una obligación de todo cristiano. También podemos mencionar algo muy importante, muy importante. El cristiano está llamado a desobedecer a la autoridad civil cuando ésta contravenga mandamientos divinos. Acordémonos lo que eso nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que los hombres, palabra de Dios. Entonces, repito, el cristiano está llamado a desobedecer la autoridad civil siempre que ésta contravenga pues con mandatos divinos. En el caso, por ejemplo, que en el país se quiere establecer una ley a favor del aborto, una ley a favor de la eutanasia. ¿Ok? Bien. Por otro lado, no agradamos a Dios. No agradamos a Dios cuando existe indiferencias, cuando existe alejamientos, cuando existe una enemistad con quienes están a nuestro alrededor. Definitivamente que no lo agradamos a Él cuando estamos empleitados, estamos alejados con algún miembro de nuestra familia, con algún compañero de trabajo, con algún vecino, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 20 al 21? Nos dice así: el que dice yo amo a Dios y odia a su hermano, mira lo que dice, es un mentiroso. Así dice, léalo, ahí está en Primera de Juan. Y continúa diciendo el pasaje: ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve si no ama a su hermano a quien ve? ¿Cómo lo puede amar? Él mismo nos ordenó: el que ame a Dios, también ame a su hermano. Palabra de Dios. Sí, miren qué claro, ¿no? Asimismo, tampoco agradaríamos a Dios si nosotros dejáramos de ejercitar nuestros deberes o compromisos cívicos, nuestros compromisos sociales, como buenos cristianos que debemos ser. Sí, hermanos y hermanas, es que nosotros tenemos que ser ejemplares en estos dos campos, con nuestros compromisos cívicos y nuestros compromisos sociales. Decía San José María Escrivá de Balaguer: hay que reconocer a Cristo, que nos sale ahí al encuentro en nuestros hermanos los hombres. Ninguna vida humana es una vida aislada, sino que se entrelaza, decía, con otras vidas. Ninguna persona, concluía, es un verso suelto, sino que formamos todos parte de un mismo poema divino que Dios escribe. Qué lindo, me encantó. Pues, hermanos y hermanas, a partir de hoy debemos de preguntarnos diariamente, ahí en nuestro momento de oración, ¿cómo estamos contribuyendo hoy por hoy al bien común? Sí, es bien importante decir, bueno, Señor, ¿y hoy cómo estoy contribuyendo al bien común? Ahí en mi casa, en mi vecindario, en mi trabajo, ¿cómo estoy contribuyendo? Preguntarnos, ¿hoy hice sentir servidos a los demás?
o hice sentir atendido a las demás personas, o hice sentir apoyado a los miembros de mi familia, a mis compañeros, etcétera, etcétera. Siempre preguntarnos cómo estamos contribuyendo de forma personal nosotros al bien común. Preguntémonos también, hermanos, si nosotros somos ejemplares en aquello que se relaciona con los deberes sociales y los deberes cívicos de todo ciudadano. También tenemos que examinarnos en esa parte, si estamos cumpliendo ahí. Por ejemplo, deberes cívicos de todo ciudadano, sociales, ¿verdad? Cumplo con las leyes de tránsito. Un ejemplo sencillito. O soy de los que me paso en rojo, los que me subo en las aceras, etcétera, etcétera. Soy ejemplar en el cumplimiento del pago de mis impuestos, o siempre ando tratando de maquillar las cifras para pagar menos impuestos posibles. Soy ejemplar porque participo en algunas asociaciones que buscan mejorar la convivencia. Por ejemplo, pertenezco a algún patronato, ¿no? O alguna asociación que hace el bien a los demás. Contribuyo yo, por ejemplo, al aseo de mi colonia, y por lo menos de mi acerita ahí enfrente. Somos ejemplares porque ejercemos el voto, etcétera, etcétera. También examinémonos, hermanos y hermanas, si nosotros nos sentimos corresponsables con la conducta moral de los demás. Sí, me siento yo corresponsable de la conducta moral de los demás. Mire lo que nos advierte la palabra en Ezequiel, capítulo 33, versículo del 7 al 9. Nos dice así: ahora bien, hijo de hombre, sintámonos interpelados, ¿ok? Ustedes y yo. Ahora bien, hijo de hombre, yo te he puesto a ti por centinela de la gente de Israel. Y si tú no le hablas para que se aparte de su mala vida, el malo morirá por su maldad, pero a ti te pediré cuentas por su vida. Pero si procuras apartar al malo de su mal camino para que se convierta, y él no deja su mala vida, ciertamente morirá por su maldad, pero tú te salvarás. Palabra de Dios. Tenemos que estar pendientes también de los demás, ¿no? Examinémonos a sí mismos y procuramos superar sin rodeos, sin excusas, sin justificaciones, aquello que puede estar siendo causa nuestra, o sea, de nuestra parte, en la separación de la gente que nos rodea, ¿no? Si reconocemos que tenemos algo que no está ayudando absolutamente para nada en la convivencia, porque de repente soy una persona que tengo un trato muy pesado a los demás, o porque con facilidad hiero a los demás, porque padezco de mal genio y esto lo revierto, lo manifiesto sobre los demás, porque soy una persona soberbia y todo tiene que hacerse como yo digo, porque siempre me gusta imponer. Examinémonos. ¿Qué cosas de nuestra personalidad tenemos que afectan la convivencia con los demás? Y pidámosle ayuda al Señor para que nos ayude a superarla, ¿ok? El desarrollo de una sociedad tiene lugar gracias a la contribución de los miembros que la componen, cada uno de los cuales aportamos lo que está de nuestra parte a través de aquellos dones que nosotros hemos recibido del Señor y que hemos hecho incrementar pues con nuestra inteligencia y con la ayuda de la gracia de Dios. Estos bienes, estos dones nos fueron a nosotros no solamente para beneficio propio, sino que también para ponerlo al servicio de los demás. Pues el desarrollo de una sociedad no está al margen de los planes del Señor. Por eso, la contribución personal de cada uno de nosotros al bien común reviste un carácter de una ineludible obligación moral. ¿Por qué? Porque estamos contribuyendo con ello a los planes del Señor. Pues bien, hermanos, para terminar, mencionaremos algunos puntos que nos pueden ayudar pues, a recordar este tema que hemos visto el día de hoy. Número 1, el desarrollo de una sociedad tiene lugar gracias a la contribución de todos los miembros que la componen, cada uno de los cuales debemos de aportar los dones que Dios nos dé, pues para contribuir al bien común. Número 2, pidamos mucho a Jesús, no caminar nunca de espaldas a los demás, siendo indiferentes ante la gente que nos rodea. Número 3, no agradamos a Dios si de algún modo existe un alejamiento o alguna enemistad con aquellos que están a nuestro alrededor.
Y número 4, acostumbremos a preguntarnos a partir de hoy, ¿qué puedo hacer hoy por los demás? ¿Cómo estoy contribuyendo al bien común a mi alrededor? Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.